Hola, el día de hoy voy a preparar unos rollitos de carne que están súper ricos. La puedes preparar para comida o para cena. Recuerda que siempre la lista de los ingredientes escrito te la dejo al final del video. Déjame tus comentarios si te gustó, si piensas hacerla, si ya la has probado, cualquier cosa. Así que vamos a hacerla. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Aquí tengo un paquete de milanesa, es milanesa de sirloin. Puedes utilizar milanesa pulpa negra o hasta lo puedes preparar con un filete. Y vamos a ir sacando las milanesas y acomodarlas de esta forma. La siguiente milanesa se va a poner un poquito encima de la otra. Y cada milanesa se va a ir encimando una de la otra, porque luego se va a enrollar y no queremos que se vaya a abrir las milanesas. Este paquete traía 7 milanesas. Le vamos a poner un poquito de sal y de pimienta al gusto. Ahora le vamos a agregar mostaza amarilla. Solamente así le ponemos un poco y luego con una espátula o con una brochita lo vamos a pasar por toda la milanesa para que quede la mostaza bien distribuida. Este es un paquete familiar y pueden comer de 4 a 5 personas. Y le vamos a poner lajas de queso parmesano. Igual ya venden el queso en lajas, pero como yo lo tenía entero, con este pelador de papas me ayudó para hacerlo. Y quiero darte las gracias si ya estás suscrito al canal. Si no, te invito a que te suscribas activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Comparte y si te gusta este video, déjame tu like. No te recomiendo mucho que sea rallado porque al momento de estarlo dorando el queso se empieza a derretir. Entonces de esta forma aguanta un poquito más. Y tiene que quedar toda la carne cubierta de lajas de queso. Ahora le vamos a agregar espinaca fresca. Todo lo vamos a cubrir con espinaca fresca. Para el rollo de carne son los únicos ingredientes. Como puedes ver, es rápido de preparar. Ahora solamente, ya que está todo bien distribuido, vamos a comenzar a enrollar la carne. Y de la orilla vamos a comenzar a enrollar con mucho cuidado, tratando de que se junte bien y que se haga un rollo bien compacto. Y ya quedó el rollo, nos lo traemos para acá porque ahora lo que vamos a hacer es amarrarlo. Solamente asegúrate de que quede bien pegadito. Ahora con hilo de cocina vamos a comenzar a amarrar. Hay que empezar un poquito más a la orilla porque luego vamos a cortar en rueditas. Entonces hay que apretar bastantito y haces un nudito. Ahora vamos por otro pedacito de hilo. Tratamos de que no quede muy separado. Apretamos y hacemos el nudito. Este hilo lo encuentras en el supermercado en el área de cocina y viene como en rollo. Y ya que pusimos todos los hilos, le cortamos el excedente con unas tijeras de cocina o con un cuchillo. Como veo un poquito de separación, todavía cabe otro hilo más, ahí lo puse en medio de estos dos hilos.
le cortamos y acá en la orilla también le vamos a poner otro hilo, nada más movemos un poquito y queda buen espacio para poner otro pedazo de hilo. Necesitamos un cuchillo filoso y vamos a cortar entre los hilos, en medio de los dos hilos. Cada ruedita se va a quedar con un hilo. Esto es para que cuando pongamos el rollo de carne en el sartén no se nos vaya a abrir al estarlo volteando de un lado a otro. Ve qué lindo se ve el rollo con el color verde de la espinaca y el blanco del queso. Deja tú lo lindo, lo rico que van a quedar. Por aquí veo un espacio más que puedo aprovechar. Le voy a poner un hilo más para que no me queden tan gruesos los rollitos. Y esta carne se puede hacer para comida o para cena, para una reunión. Y es una buena opción si no quieres gastar mucho, hasta para una cena navideña. Y ahora vamos a poner en un sartén aceite de oliva y vamos a ir agregando los rollos de carne. Le voy a poner un poquito más de aceite en la orilla para que no se nos vaya a pegar. Y los vamos a dejar por unos minutos hasta que veamos que ya está doradito y vamos a empezar a voltear todos los rollos. No te podría dar el tiempo exacto en que hay que voltearlo, quizás unos 4 minutos. Cada estufa es diferente, si es de gas o es eléctrica. Yo lo tengo a temperatura media y la mía es de gas. Pero más o menos te vas a dar cuenta porque se empieza a poner doradito y más cafecito. Hay que dorar por los dos lados y luego por toda la orilla. Así que vamos a ir levantando para que toda la orilla de la carne también quede bien doradita. Sí necesitas un poco de tiempo para hacer esto, pero la verdad es que vale la pena porque queda bien rica. Además de asegurarnos que la carne quede bien cocida. Y ya que queda la carne bien doradita por todos lados, ahora sí es momento de agregarle los siguientes ingredientes. 1/3 de taza de vino blanco de cocina. Le vamos a poner una cucharada de miel. Y 2 cucharadas de salsa de soya. Te preguntarás por qué vino blanco si es carne. Depende mucho del gusto de cada quien, además de que así me pasaron esta receta, pero tú le puedes poner vino tinto o el de tu gusto. Además es una salsa ligera que lleva pocos ingredientes, por eso estoy usando también el vino blanco. Y volteamos para que la carne empiece a agarrar el sabor de la salsa. Y el vino se debe de dejar más o menos por unos 8 o 10 minutos, así que vamos ahorita a taparlo. Lo dejamos cubierto por 3 minutos. Abrimos, mezclamos un poquito y volvemos a tapar por otros 3 minutos. Apagamos la lumbre, dejamos reposando por 1 o 2 minutos y listo. Me encantaría que pudiera llegarte el olor hasta donde estás. Huele delicioso. Y al servirnos ponemos un poco de salsa sobre la carne.
Y yo lo acompañé de una papa al horno con mantequilla y de chícharos con zanahoria, pero lo puedes servir con un arroz blanco, con una pasta, con espárragos, con ejotes, brócoli, una ensalada o lo que tú quieras. Y ahora sí, lo que más me gusta, vamos a probar. Y la carne queda suave y jugosa. La verdad es que tienes que probarla porque está muy rica. Y yo mientras aquí me quedo comiendo, pero te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.